Buenas, buenas. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Ok, entonces voy a subirles aquí. Confírmenme otra vez que no los escuchaba. ¿Me escuchan? sí se la escucha. sí, Ahí Sí, sí, está, se ahora la sí los escucha. escucho a ustedes. Muy bien. Bien, entonces vamos a dar inicio ya a lo que es la segunda práctica. Les voy a compartir la guía. Voy a dejar de compartir aquí mi video. Entonces les voy a compartir la guía ya directamente y vamos a ver el día de hoy que la práctica se llama calorimetría o queremos determinar el calor específico de ciertas muestras y la técnica que se utiliza para ello se llama calorimetría, ¿ok? Entonces el experimento tiene que ver, se llama calorimetría. Algunos que ya llevaron en química fundamental tal vez ya la utilizaron o tal vez tal vez algunos que hayan llevado em, clases en mecánica, ingeniería mecánica, tal vez hayan visto esta técnica, ¿ok? Entonces vamos a tratar de describirla el día de hoy para este experimento, cómo se utiliza y cómo se va a ver en el simulador, ¿ok? Entonces acá en la guía van a poder observar que hay una introducción y esta guía se la voy a compartir en el blog, todavía no se las he compartido. Pero aquí pueden ver una introducción que les puede servir a ustedes como base para redactar la suya. Recuerden que no tienen que copiar la introducción que está acá porque eso es totalmente incorrecto. Ustedes tienen que preocuparse por hacer sus propias redacciones, por preocuparse por practicar, redactar textos de este tipo. Entonces recuerde que la introducción tiene que tener el problema planteado, que en sí es que se tiene una muestra que se va a colocar en conjunto con líquido que va a ser agua, y ambas muestras van a estar a diferentes temperaturas y que se quiere determinar una vez se encuentran juntas y llega a una temperatura de equilibrio, se quiere determinar a través de ese proceso el calor específico de lo que es la muestra que difiere del agua, ¿verdad? Que es diferente al agua. Y entonces ese es el problema, ya se dice que se quiere determinar también qué es el calor específico de la muestra y qué cosas tienen que medir. Entonces, qué cosas tienen que medir, para eso vamos a explicar aquí más adelante, ¿verdad? Entonces, los objetivos son estos tres que están acá, que en sí van en fin de determinar el calor específico de ciertas muestras metálicas, el calor que entregan en el proceso de medición y eh, identificar que el calor específico depende del tipo de muestra también, ¿verdad? Del tipo de material que se encuentra. Y determinar qué tipo de material es también cada muestra, porque en el simulador no aparece, es una incógnita y ustedes tienen que a través de tablas verificar con sus resultados y verificar cuál es el resultado que tienen y decir, este resultado parece ser de una muestra de tal metal. ¿Ok? Entonces, en fin de eso van los objetivos. No los vayan a copiar, muchachos. Son los objetivos, tienen que basarse en estos que están acá para redactar los propios. Bien. Ahora el marco teórico, ustedes tienen que ir contestando estas preguntas, pero como el trabajo es tipo informe, no tienen que contestar las preguntas colocando las preguntas en el informe, sino que ustedes contestan las preguntas en forma de párrafo, ¿ok? Y cada párrafo lo unen con oraciones de conexión entre párrafos, ¿bien? Entonces, dentro de las cosas que se quieren ver dentro del marco teórico son simplemente que ustedes investiguen sobre la ley de termodinámica, especialmente la ley cero, ¿ok? Y que se explique cómo se aplica en el simulador, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la capacidad térmica y el calor específico? También estas son dos conceptos diferentes. Uno es en términos del otro. Si lo investigan muy bien, van a enterarse por qué les digo que son diferentes y cuál es la relación entre estos dos conceptos, ¿ok? Porque si hay una relación, uno está en términos de otro, ¿ok? Y acá el tercer punto tiene que ver con que ustedes deduzcan la ecuación importante de este experimento. Entonces, se utiliza la ley cero de termodinámica, por eso se hace primero la primera pregunta, ¿verdad? Y asumiendo que el sistema de Laplace está aislado, esto es muy importante, que esté aislado quiere decir que no hay transferencia de energía
de medios externos, o sea, del exterior, adentro de donde se encuentra la unión de las dos muestras que se van a transferir calor, ¿ok? Porque el recipiente donde vamos a colocar las dos muestras se llama calorímetro. Por eso es que el término de acá del nombre se llama calorimetría. Y el calorímetro simplemente es un recipiente que es un aislante, o sea, un recipiente bien aislado, de tal forma de que no hay ninguna transferencia a través del ambiente externo adentro del calorímetro, de forma de que todo lo que se encuentra dentro del calorímetro está aislado del ambiente, de forma de que no hay ninguna temperatura, no va a haber transferencia de calor por partes externas, sino que siempre va a haber la transferencia de calor entre las muestras que se encuentren dentro del calorímetro. Entonces eso es muy importante. Y que el sistema se encuentre aislado permite a nosotros formular una ecuación que tiene que ver con el calor entregado más el calor perdido de una muestra y de la otra, ¿verdad? Tiene que ser igual a cero, porque eso tiene que ver con la conservación de la energía y tiene que ver con la ley de termodinámica, ¿ok? Entonces, por conservación de energía, el calor perdido tiene que ser igual al menos calor ganado y entonces se utilizan las fórmulas que ustedes conocen de acuerdo a su clase teórica para los calores de cada muestra y se tiene que llegar a esta expresión de aquí, ¿bien? Como se tiene una muestra, que una es agua y la otra es la muestra de un metal, se tiene acá calor específico de M, o sea, metal, calor específico de A minúscula, que es agua, ¿ok? Se considera que aquí M mayúscula es la masa del metal y M minúscula es la masa del agua, ¿ok? Y acá los cambios de temperatura son cambios TM, o sea, se refiere al del metal y el de agua, la de agua acá, ¿ok? Recuerden que ambos metales, bueno, metal y muestra van a llegar a una temperatura de equilibrio. Entonces, estas temperaturas de cambio tienen que ver con que la temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. Entonces, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del agua. La otra es temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del metal. Entonces, a partir de esos conceptos, usted tiene que llegar a esta ecuación que está acá. Ahora aquí nos presentan el procedimiento. Acá nos dice que tenemos que entrar a este enlace y que tenemos que tener activado Adobe Flash. Si no lo tienen activado, no se le va a poder observar o no van a poder manipular el applet. Ni siquiera se les va a mostrar. Entonces es importante que lo activen. Y aquí les explican paso a paso cómo se utiliza el simulador, pero de forma sencilla se lo voy a explicar ya aquí. Bien, porque es muy sencillo el simulador. ¿Ok? Entonces, una vez ustedes ingresen a la página, les va a aparecer esta página de esta manera. Y ahí, si ustedes no tienen activado el Adobe Flash, acá les va a aparecer que tienen que permitir que se active, ¿ven? En una pantalla como en gris. Y con el aviso de permitir. Entonces, si ustedes lo tienen instalado, el Adobe Flash, ustedes le dan permitir y se permite observar ya el applet y ya pueden modificarlo. De forma que aquí podemos, si ustedes se fijan, podemos modificar, creo que no puedo modificar, vamos a ver, cerrar. Ok. Aquí si se fijan, en la parte izquierda tengo que una cuadro que dice sustancias. Yo puedo colocar a todas estas sustancias aquí que están nombradas por letras mayúsculas. Entonces, yo quiero elegir la muestra A. No sabemos qué tipo de metal es, solo sabemos que le pusieron muestra A. ¿Ok? Entonces, el tipo de metal es incógnito. Nosotros le damos una masa al metal, por ejemplo, acá está en 20 inicialmente, pero nosotros podemos colocarla en cualquier valor dentro del rango que se nos permita acá. Entonces, yo la voy a colocar ahorita, por ejemplo, acá en 80, una temperatura inicial de, a ver, no tiene que ser una temperatura muy grande. Por ejemplo, a ver, 94 grados Celsius. Y acá el agua, pues podemos poner 100 gramos. Bien. Y la temperatura, pues tal vez unos 24.4 aquí. Entonces, si se fijan, tenemos una sustancia que se encuentra a una temperatura mayor que la del agua, ¿ok? La sustancia, aquí este cubito que se encuentra acá, con una cierta masa y el agua también tiene una cierta masa. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos este recipiente que representa el calorímetro y lo que pasa es que cuando nosotros le damos comenzar aquí al sistema, se cierra el recipiente
y empieza a haber una transferencia de calor entre la muestra y el agua que se encuentra ahí, porque la muestra tiene una temperatura mayor que el agua, entonces como se encuentran a temperaturas diferentes, por la ley de cero de termodinámica tratan de llegar al equilibrio después de un tiempo. Entonces ustedes van a observar que en la gráfica acá se muestra la temperatura que va subiendo de forma lineal, parece, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Y después se mantiene constante. Ustedes van a observar acá este indicador que también indica temperatura y les da el valor exacto que tiene ahí la temperatura. Y se va a mantener constante. Si ustedes se fijaron, cuando iba avanzando el proceso, se iba moviendo, iba aumentando. Entonces, si recuerdan la temperatura del agua que dice que es 24.4 y al final la temperatura de equilibrio, que es la temperatura a la que se quedan ambas cosas, o sea, la muestra y el agua, es de 27.24 grados Celsius. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en nuestro experimento? Nosotros vamos a dar condiciones iniciales de la sustancia, condiciones iniciales para el agua y le vamos a dar comenzar, como le dimos acá. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Voy a reiniciar el proceso, voy a elegir otra muestra en este caso, por ejemplo la muestra B, y voy a colocar otras masas por acá, bien aleatorias, ¿ven? Con temperaturas aleatorias. A ver, tantos gramos de aquí, que se queden 27. ¿Bien? Se fijan, todavía no hemos comenzado, ahora aquí aparece la temperatura de antes, pero entonces nosotros vamos a darle aquí a comenzar, otra vez. Ok, y va subiendo la temperatura de equilibrio, la temperatura que se está midiendo. Este marcador en todo momento lo que hace es medir la temperatura del agua, porque siempre se encuentra dentro del agua. Entonces siempre empieza con la temperatura del agua hasta que se pone constante, como ustedes observaron. Este gráfico no es necesario que ustedes lo muestren, siempre lo pueden cerrar y simplemente fijarse hasta que se mantenga constante este valor que está acá. Entonces, ¿cómo van a llenar la tabla? Entonces, vámonos otra vez de nuevo a la guía. Si se fijan, tenemos 4 muestras. Entonces, ustedes van a trabajar con 4 muestras. Y entonces, para la primera muestra, o sea, la muestra de nombre A, ustedes van a colocar un valor de masa M y un valor de temperatura T acá, ¿bien? En grados Celsius como aparece ahí en el simulador. Van a colocar a la masa del agua también, esta es la masa del agua, ¿verdad? Y una temperatura del agua. Estas son las condiciones iniciales. Estas 4 partes de acá son condiciones iniciales. Cuando ustedes le dan comenzar, entonces esperan su momento, sus segundos, a que se estabilice la temperatura y toman esta medida acá. ¿Se fijan? Sería la temperatura de equilibrio si es la muestra B con eh, estos parámetros. Tendría que colocar 28.99 grados Celsius aquí, ¿bien? Donde dice muestra B, aquí, y coloco los demás datos donde corresponde, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Yo le voy a compartir por grupo ciertas masas, ciertas temperaturas, ciertas masas de agua, cierta temperatura de agua, ¿ok? Siempre van a utilizar la misma masa para toda la muestra, siempre la misma temperatura para la misma muestra, la misma masa para el agua y la misma temperatura para el agua, en condiciones iniciales, ¿bien? Pero va a variar los valores de grupo en grupo, ¿ok? Para evitar que haya copia, ¿me entienden? Entonces van a tener, por grupo, van a tener resultados diferentes, ¿ok? Bueno, van a tener datos diferentes, resultados también que pueden ser diferentes, pero en sí van a estar determinando las mismas cosas, ¿ok? Y acá se les muestra las incertidumbres de las cosas que se están midiendo. Se están midiendo la masa, ¿verdad? Y la incertidumbre es de 1 gramo, porque aquí si se fija, me puedo mover, ya no me puedo mover, tengo que reiniciar. En sí tengo que colocar una muestra para colocarla acá. Ajá. Si se fijan, no me puedo mover en puntos decimales, en los gramos. ¿Bien? ¿Se fijan? Yo me puedo mover, pero no puedo moverme a través de números decimales, sino que solo de los números enteros. Entonces, por eso me puedo mover solo de gramo en gramo. Por eso la incertidumbre, lo mínimo que puedo medir es 1 gramo. Lo mismo con la temperatura, porque la temperatura que yo mido acá, si se fijan, tiene 0.01 grados Celsius acá, y lo mínimo que puedo medir. Y igual en las temperaturas acá, aquí sí puedo medir
Ah, no, aquí no se puede, pero aquí sí se puede, ¿bien? A ver, aquí sí se puede la temperatura del agua. Por eso es que se coloca en la guía, acá, la incertidumbre de 0.01 grados Celsius, porque estas son las medidas mínimas para cada parámetro, ¿bien? Para cada variable. Esa es la forma en que se toman los datos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Me confirma, por favor, si tiene alguna pregunta o si me confirma si todo está entendible? Todo claro. Todo claro. El procedimiento es más sencillo que otras prácticas, ¿verdad? Si se fijan, solamente es colocar parámetros iniciales, darle comenzar y medir. Luego reiniciar otra vez, colocar otra vez otra muestra y hacer el mismo procedimiento. Ahora, ¿cómo van a tratar sus datos? O sea, ¿qué es lo que van a hacer como procedimiento y cálculo, ¿verdad? Entonces, tiene que utilizarse la fórmula principal, ¿verdad? Que habíamos visto acá en el marco teórico, esta. Ocupamos encontrar a través de cálculos este cambio de temperatura, ¿bien? Ya conocemos estas masas, conocemos el calor específico del agua porque está dado, más bien es la referencia de todos los demás calores específicos. Y hay que determinar entonces primero estos cambios de temperatura, ¿verdad? Porque eso ya lo conocemos, las masas son conocidas. El calor específico del agua es conocido. Entonces, para calcular el calor específico del metal, necesitamos calcular primero estos cambios de temperatura. Entonces, para eso aquí se nos pide en los cálculos hacer eso, cambio de temperatura del agua y cambio de temperatura de la muestra. Si se fijan, siempre colocamos la temperatura de equilibrio de primero porque es la temperatura final del sistema. ¿Bien? Aquí está especificado qué es cada cosa, como les explicaba. Y luego tienen que aplicar la fórmula. Sencillo, sustituir los valores que ustedes tienen para cada procedimiento, ¿verdad? O sea, para cada muestra van a tener que hacer este cálculo. Entonces encuentran el calor específico para esa muestra, solo sustituyen y evalúan y tienen un valor, ¿verdad? Recuerden que tienen que colocar unidades a esto, ¿bien? Las unidades tienen que ir de acuerdo al calor, vamos a ver, al calor específico del agua, que aquí dice que es calorías sobre gramos por grado Celsius, ¿ok? Abajo. Si se fijan, porque masa entre masa se cancelan los gramos, grados, bueno, el cambio de temperatura también se cancelan las unidades y solo quedan las unidades del calor específico del agua, que son estas que se encuentran acá, una caloría por grados por grado Celsius. Ahora, la incertidumbre de lo que es el calor específico se determina a partir de esta fórmula, ¿ok? Y quiero que no se confundan, que pongan mucha atención acá y que si están con un cuaderno, anoten por favor, porque no quiero que en el informe se van a equivocar. Si ustedes se fijan, la incertidumbre es esto que está acá que dice delta CM. Esto es la incertidumbre, no CM entre valor central de CM, ¿ok? La incertidumbre solo es lo que está arriba, lo que está en el numerador de esta fracción. Si ustedes quieren encontrar solo la incertidumbre, tienen que calcular todo esto que está al lado derecho de la ecuación y multiplicarle el valor central que está acá abajo, ¿ok? Mandarlo a multiplicar al otro lado. Entonces, el valor central es directamente el valor que ustedes obtienen de acá arriba, del calor específico. Ese es el valor central. Entonces, no se vayan a equivocar, muchachos, porque es común que eso pase, que me dicen que la incertidumbre es esto que está acá. Y la incertidumbre es que tienen que despejar de aquí, mandando a multiplicar esto que está abajo, ¿bien? Con toda la expresión que se encuentra acá. Lo demás solo es sustituir. Bien, recuerden que este dm ya está explicado arriba, que es la incertidumbre de la masa, y el delta T también es la incertidumbre de la medición de temperatura. Ahora, después de que ustedes tienen su incertidumbre y calor específico, tienen que hacer un reporte de resultados, una presentación. Ustedes ya lo han visto que es habitual que se les pide que reporten el valor central más o menos su incertidumbre y tienen que colocar siempre las unidades afuera, ¿verdad? Y recuerden que para representar esto así y de forma correcta, este tiene que tener una sola cifra significativa y este que está acá tiene que tener los mismos dígitos después del punto que tiene esto. ¿Bien? Cuidado con eso. Porque sí veo que pierden puntos cuando expresan resultados. Luego tienen que irse a la parte de calcular calor transferido. Calor transferido, ustedes tienen que aplicar la fórmula para el calor, que es el calor específico por la masa, por el cambio de temperatura de la muestra, ¿bien? Entonces, el calor específico de la muestra, si se fijan, calor específico de la muestra,
calor transferido de la muestra, ¿verdad? Masa de la muestra y cambio de temperatura de la muestra. Tienen que ser estos, recuerden, para cada muestra, ¿verdad? Entonces, solo introducen sus datos, sus resultados que tenían de antes y obtienen un resultado diferente acá para el calor, ¿verdad? Calor transferido. Y la incertidumbre también tiene esta ecuación, que también tiene la misma forma que la que les presentaba arriba, pero tienen que encontrar lo que está en el numerador, ¿ok? Tienen que despejar para lo que está en el numerador. Simplemente mandan a multiplicar este al otro lado con todo lo demás y sustituyen, ¿ok? Este DSM es el que ustedes obtienen de acá arriba, ¿bien? El DM ya lo saben de las incertidumbres que les enseñaba arriba y el delta T es el mismo también. Y tienen que presentar resultados como el valor central, que es este que está acá, el resultado de acá, más menos la incertidumbre para el calor transferido de la muestra. Entonces van a obtener cuatro presentaciones, uno para cada muestra, y también tiene que tener unidades, ¿verdad? Recuerden, esto le va a quedar unidades de calorías, porque el calor específico está en calorías, sobre gramos por grado Celsius, ¿bien? Luego en la parte de análisis de resultados, ustedes tienen que, aquí les piden que después de que ustedes obtuvieron los valores de calor específico de las muestras, que investiguen qué material corresponde cada muestra, ¿bien? Entonces, usted se va a fijar en el valor que obtiene para el calor específico en cada muestra, se va a ir a las tablas que se encuentran en sus libros de texto para buscar calores específicos en unidades de calorías sobre gramos por grado Celsius, y entonces ustedes van a comparar esos resultados, y entonces cuando encuentren uno similar, usted dice, este es similar a este dato del texto, entonces quiere decir que esta muestra es de este tipo, o sea, es de este material, ¿ok? Y ustedes lo colocan aquí en el análisis de resultados. Ahora, en el análisis de resultados, en los informes, ustedes no tienen que colocar estas preguntas, sino que simplemente, igual que en el marco teórico les decía, tienen que hacerlo en forma de párrafo. Contestar estas preguntas en forma de párrafo, utilizando oraciones para conectar cada párrafo, ¿ok? Porque en el informe no se colocan las preguntas, ¿bien? Solo en los cuestionarios. En las tipo plantillas sí se puede hacer lo que colocan la respuesta y también la pregunta, la respuesta con la pregunta al mismo tiempo, pero los informes no, ¿ok? Solo en los cuestionarios. Luego se les pide que calculen estas dos cosas, que este de acá se llama porcentaje de error, entonces si tienen cuaderno anótenlo también porque se les olvida. El que está de primero se llama porcentaje de error, ¿ok? Y el porcentaje de error se tiene que multiplicar acá por 100, acá falta un por 100, ¿bien? Y este se calcula respecto al valor teórico, ¿ok? Valor teórico que también tiene que ver con las tablas que ustedes identificaron en la primera parte, ¿bien? Del análisis. Ustedes calculan eso, lo calculan para las 4 muestras y tienen que decir después cuál de las 4 muestras presenta mayor exactitud, ¿ok? La exactitud se mide entre menor sea el porcentaje de error, es más exacto, ¿ok? El criterio que les mencionaba antes es que tiene que ser menor del 5% para que lo consideremos exacto. Si está arriba del 5% no es exacto. Pero aquí les preguntan cuál es la muestra que tiene un resultado más exacto, ¿ok? Que está más apegado o más cercano al valor teórico. Entonces, eso es lo que les preguntan en la parte B, ¿bien? Y acá la otra fórmula se llama incertidumbre porcentual, ¿ok? Son cosas diferentes. Porcentaje de error e incertidumbre porcentual. La incertidumbre porcentual se utiliza para saber que si es preciso su resultado. Si se fijan, solo hay que dividir la incertidumbre entre el valor central y se multiplica por 100. Es un cálculo muy sencillo y que he visto que a veces se confunden en ello. Entonces, apréndanse la fórmula, revisen siempre la guía, muchachos. Siempre se encuentra aquí cómo se realizan esos cálculos, y esto se utiliza para determinar la precisión de su resultado. Entonces, para cada muestra usted va a decir si es preciso o no la muestra y cuál presenta mayor precisión. Es lo que les preguntan acá en la parte A. Y luego tienen que, la tercera parte, les preguntan que de las muestras que utilizó en la práctica en el laboratorio, ¿cuál de ellas es la que presentó mayor calor? ¿Ok? ¿Y qué indica esto? ¿De qué material es la muestra? ¿Ok? Entonces usted tiene que venir a su resultado de calor acá, ¿ok?
revisa para cada uno y quien tenga la mayor transferencia de calor es el que va a colocar aquí usted como respuesta. Bien, pero recuerde que es en forma de párrafo. Entonces coloca la muestra tal, tuvimos en la muestra tal una transferencia de calor mayor que en las otras. ¿Ok? Y esta muestra es de este tipo de metal y indica por qué puede ser eso. Bien, porque puede ser que esa sea la que tenga mayor calor transferido de acuerdo a cuál es el calor específico que tiene esa muestra. Bien, porque tiene que ver con eso. Y en el cuestionario, muchachos, les hacen estas preguntas. Bien, primero, les preguntan en sí qué pasaría si en vez de calentar la muestra y meterla al agua, que está a una temperatura más baja, se haga el proceso inverso. ¿Ok? Calentamos el agua y el metal lo metemos dentro de agua caliente. ¿Qué cambiaría en los resultados del experimento? Bien, eso es lo que les preguntan. Y en segundo les ponen una situación en que ya les dan la temperatura del agua a 70 grados Celsius, se sumerge en un objeto metálico a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. ¿Ok? No les dan masas ni nada de ninguna muestra ni del agua, pero le van a hacer preguntas cualitativas de acuerdo a las temperaturas, como por ejemplo, si hay un intercambio de calor entre agua y el objeto, si las temperaturas son diferentes, ¿qué creen ustedes? ¿Debería haber un intercambio de calor? A ver. Vamos contestando las preguntas a ver que aquí de un solo. ¿Qué opinan? Si las temperaturas del agua y de la muestra son diferentes, ¿creen que va a haber un intercambio de calor? A ver, quiero escuchar una participación. Ninguna participación, muchachos. Tienen pena hoy. Bueno, entonces, creo que les va a quedar de incógnita. Si no hacen ninguna observación, no puedo decir si es cierto o no. Yo pienso de que sí, instructor, de que sí va a haber intercambio de calor porque las temperaturas son muy diferentes. Ajá, bueno, esa es la respuesta correcta, ¿ok? Segunda, indique quién absorbe energía y quién la libera. Bueno, queda otra pregunta. ¿Quién creen que absorbe energía? ¿Será el agua o será el El metal? objeto metálico, El metal porque está en una temperatura más baja, ¿verdad? Entonces, ese es el que absorbe energía y el otro la libera. Ok, muy bien. Tercero, ¿qué signo tendría la variación de la temperatura del agua? Si el agua libera, ¿cómo debería ser el signo de la variación de Negativo. temperatura? Negativo, excelente. Ahora, a ver qué pasó. Ahí está. Bien, ¿están viendo la presentación? Sí. Ok. La cuarta pregunta dice, ¿serán necesariamente iguales las variaciones de temperatura del agua y del objeto metálico? ¿Qué creen ustedes? La variación de temperatura va a ser la misma para ambos, una vez lleguen al equilibrio. debería de ser, ¿no? Bien, aquí les corrijo, no son necesariamente iguales. Cuando vean sus resultados, van a observar que los cambios de temperatura no van a ser iguales. Bien, eso se responde de acuerdo a eso. Y eso se contesta porque lo que sí va a ser necesariamente igual es la transferencia de calor, ¿ok? Porque la transferencia de calor tiene que ser la que absorbe igual a la que libera, ¿verdad? Eso es lo que sí es igual. Lo que no es igual es el cambio de temperatura de ambas. Y eso tiene que ver con que ambas muestras tienen calores específicos diferentes. O sea, la muestra tiene un calor específico y el agua tiene un calor específico diferente. Y la tercera es que luego de que transcurre un largo tiempo, ¿quién tendría mayor temperatura? ¿El agua o el objeto? Bien, eso se contesta solo, ¿verdad? Porque se espera que lleguemos a una temperatura de equilibrio que está entre 20 y 70. Entonces, ¿quién se espera que tenga mayor temperatura? El que estaba antes en 20, ¿verdad? Luego, la tercera pregunta es que ustedes investiguen sobre la dependencia del calor específico respecto a las temperaturas. Entonces, ustedes lo buscan en la red o lo pueden buscar en sus libros de texto, ¿ok? O en las mismas referencias que se encuentran acá. Y las conclusiones que ustedes tienen que presentar, 3 conclusiones, ¿verdad? Redactadas propias ustedes, no vayan a copiar de la red, porque si ustedes copian de la red, no están utilizando sus resultados.
Entonces yo quiero ver en sus conclusiones sus resultados de calor específico, ¿ok? Para cada muestra. Quiero que lo presenten en forma estándar, con unidades correctas, y que pongan su exactitud o su precisión para cada uno, ¿bien? Porque eso es una conclusión. Una conclusión es donde ustedes presentan sus resultados o presentan lo que ustedes determinaron, ¿ok? Eso es una conclusión. Entonces pueden presentar los calores específicos, decir qué calor específico es el que es mayor, ¿ok? Que muestra qué metal tiene un calor específico mayor y qué representa eso. Y de acuerdo a los calores transferidos, ¿ok? También que pueden presentar los resultados de calores transferidos y cuál es el mayor, ¿ok? En fin de esas cosas tienen que ir las conclusiones. Ustedes tienen que presentar sus resultados acá. Si ustedes presentan resultados, prácticamente tienen bastante de los puntos que son las conclusiones, ¿ok? Pero siempre tienen que ser como redactar diciendo que en forma de pasado y diciendo qué determinaron. Por ejemplo, se determinó tal cosa con porcentaje de tal cosa, ¿ok? Esa es una conclusión muy válida, siempre y cuando representen sus resultados, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No. De mi parte, no, instructor. Bien, entonces la práctica es prácticamente sencilla. Si ustedes se fijan, en esta práctica no va a haber ninguna regresión. Ya vieron que trabajaron como 5 regresiones en los 2 trabajos anteriores. Y en este caso, pues no tienen que hacer nada de eso, ¿bien? No hay tampoco gráficos, simplemente cálculos que analicen los resultados de sus cálculos, responder al cuestionario y concluir de acuerdo a sus resultados, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que hay para esta práctica. Bien. Les recuerdo ahora, tienen que tener instalado Adobe para poder utilizar la aplicación o el applet. Y yo les subiré lo que es la guía el día de hoy al blog. Bien. Entonces, estén pendientes al día de hoy para revisarla, para poder descargarla. Voy a subir también el video para que lo tengan quienes no han entrado. Y recordarles que tienen que estar viniendo al laboratorio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuántos hay ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Sí, hay 12. Hay 12, pero esta sección no está llena. Ok, entonces vamos a... No se vayan a salir, ¿verdad? Porque ahorita vamos a tomar la captura de los que están presentes. Listo. Bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta, espero que tengan un buen día hoy, se pueden retirar. Y que buen provecho si van a almorzar. Gracias. Gracias, igual buen día. Muchas gracias, Antes buen día. de que se vayan, la fecha de entrega, ¿verdad? Recuerden, una semana más un día. Entonces, el martes de la otra semana. Martes. Ok. Martes de la otra semana. ¿Sí? Muchas gracias, Muchas gracias, instructor. Buen día. Vaya, que tengan buen día.